Yo Como tengo una dos grabación, ahí la voy preguntas. a poner. ¿Qué? Yo tengo dos preguntas. La Dale. primera es, ¿viste que vos pusiste, creo que en el audio, en el grupo, que había que copiar en la carpeta el título y algo más que no me acuerdo bien? Sí. Y no entendí si había que grabar la hoja cuando copiamos el título y No lo hace otro. falta. Vos lo que tienen que hacer siempre en taller lector, vieron que en la carpeta tenemos la parte de taller lector, ¿sí? Habíamos llegado a hacer la carátula, todo. Lo que ustedes sí hacen en la parte de taller lector es poner de todos los viernes que yo les comparto algo, poner el título, ¿sí? Y el autor y la fecha, nada más. Y el comentario me lo hacen en la clase, en la parte de los comentarios. ¿Se entiende? Eso Ujú. sigue igual que antes. Lo único que cambié este viernes que le agregué es que ahora ustedes compartan conmigo, ¿sí? ¿Qué es aquello que a ustedes les gusta? Y quiero que lo compartan a través de la lectura. Seño, yo, por ejemplo, a mí me gustan los trabalenguas, me divierten un montón, así que acá grabé un par para que ustedes también se diviertan. Y entonces se graban leyendo los trabalenguas. Por dar un ejemplo. Seño, a mí me encantan mucho las ciencias naturales y estudiar sobre el espacio, por ejemplo. Así que encontré esta información en una enciclopedia que me pareció interesante y la quiero compartir. Y todo eso va grabado en audio y la parte que ustedes me quieren compartir. ¿Me explico? Ahora bien, puede ser de cualquier tema, como dije recién. Ahora, ¿lo puedo grabar así, con el teléfono, el audio? Bien, claro, lo tengo que practicar. Eso es lo que les digo. Cuando practican lectura, no es bueno, lo tengo que entregar ahora y lo hago así nomás. Que se note que ustedes practicaron la lectura, que elevaron el tono de voz, ¿sí? Que están leyendo con la entonación, respetando la puntuación. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Háganme con los pulgares. ¿Cami? Yo tengo un libro que es chiquitito, o sea, que Sí. es bastante chiquitito, que tiene pocas páginas. No importa si es largo y corto. No, no importa. Si es muy largo, no van a ser como el audiolibro de Los Cretinos. La novela entera no pueden leer. Pero hasta 5 minutos, muy bien la pregunta, hasta 5 minutos de audio está permitido. ¿Sí? Hasta 5 minutos de audio. Y en ese audio, si yo tengo ganas, tengo tiempo y me resulta fácil armarme, no sé, una grabación en InShot o armarme el dibujo e ir leyendo y mostrando en la grabación los dibujos que hice, ¿sí? O un títere, o lo hago en familia, se puede hacer, pero no es obligatorio. Yo di opciones, ¿sí? Porque todos tienen distintas maneras de organizarse en casa. Capaz que alguno tiene el tiempo, le gusta y dice, ah, yo me voy a hacer así, con dibujitos, o voy a ir cambiando las voces, o voy a sumar a mi hermana, a mi hermano, y vamos a hacerlo más divertido. ¿Sí? O tengo el InShot, lo manejo re bien al InShot y me quiero grabar y voy haciendo con el InShot y le agrego cositas a la grabación. El que no tiene tiempo o le resulta complicado, no se va a enroscar. ¿Qué va a hacer? Celular, graba el audio, ¿sí? Y lo manda. Ahora bien, no se olviden de poner, ¿sí? Bueno, yo soy Sandra Garavaglia y hoy les quiero compartir la lectura de tal y tal cosa que a mí me gusta mucho. Y ahí arrancan, ¿sí? Con la lectura. ¿Me Señor, explico? cuando estamos grabando, Sí, hay que decir el autor, sí. vamos, Sí, 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 todo queda en la grabación. ¿Por qué? Porque capaz que vos tenés un libro largo, ¿no? Y no lo podés leer todo. Entonces vos les dejás el título, el autor, y cuando yo comparta ese material con el resto de los compañeros, capaz que alguno dice, ay, me encantó esto que está leyendo Camila, lo voy a buscar en internet, o le voy a pedir a mamá que me compre el libro. ¿Me explico? Ahora bien, ustedes me van a hacer llegar ese audio
o ese video en la clase del taller lector del viernes pasado. Yo voy a juntar todos esos trabajos y en el resto de los viernes que quedan, que no son muchos, ¿sí? Yo voy a ir mostrando, supongamos, el otro viernes, por dar un ejemplo, voy a mostrar lo que grabó Camila y Brian, por ejemplo. Entonces, chicos, hoy les dejo las lecturas que Brian y Camila quisieron compartir con ustedes el día de hoy. Esperamos sus comentarios. ¿Se entiende? Entonces, todos los viernes voy a ir mostrando de uno o dos compañeros lo que hayan preparado. ¿Sí? Pero no es para que se vuelvan locos, ni que ahora tengo que hacerme el actor, ni sacarme el disfraz. No, di opciones para que alguno vuelva a insistir, le guste, le parece más divertido y tiene tiempo, lo hace. Pero la consigna primordial es que tiene que estar el audio, la grabación de la voz. Y una cosa, aclaro en este momento. Si yo voy a leer, porque me pasó que uno ya me mandó el audio y lo tuve que mandar a rehacer, porque leyó hermoso, pero estaba tirado en la cama leyendo y comiendo chicle. Así, no. Si yo voy a preparar, si yo les leo una lectura a ustedes en este momento, ¿voy a estar comiendo el chicle y estar tirada en la cama? No, porque me mandó el video esa persona. Y si ese video, primero que lo estamos presentando como una tarea, nadie entrega una tarea tirado en la cama, ¿sí? Y comiendo chicle menos. Entonces, estaba espectacular lo que compartió, pero la manera en la que lo hizo no era la adecuada, porque al ser una tarea es algo formal, ¿sí? Entonces, ojo a eso, no coman chicle, no estén con el caramelo haciendo globito mientras leen, porque no corresponde, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? Aparte se puede quedar pegado el chicle, No, algunas pero no cosas. corresponde, Augusto. Si vos El estás globito. leyendo y la tarea es una práctica de lectura en voz alta, no se puede estar viendo un chicle que va corriendo por toda la boca. No. Así que en ese sentido no. Bueno, voy a hacer unas aclaraciones porque estuve mirando sus tareas y sobre eso también yo aprovecho y les hago las indicaciones, ¿sí? Lo que hay que corregir. En la clase, por ejemplo, me voy para la clase 15 y 16, ¿sí? Ya estoy hablando de la semana pasada. Bueno, en general están re bien las tareas, pero me llamaron la atención, en general también, 3 consignas, que las voy a aclarar acá. En una de las clases se preguntaba, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué el autor del texto expositivo, ¿no? Habrá decidido poner una imagen que acompañe la explicación de ese texto? Y hay muchos que contestaron bien, pero hubo un par que contestaron explicando lo que se veía en la imagen. Y yo les puse en la devolución de la corrección, ¿no se te está preguntando qué significa la imagen en cuanto a ver qué ves en la imagen, qué está explicando la imagen? Sino, ¿por qué el autor del texto expositivo decidió completar su texto con la incorporación de imágenes al costado? Yo pregunto a ustedes, ¿por qué creen que los autores de textos expositivos, que son textos que brindan una explicación para quien lo lee, por qué agregarán imágenes alrededor o cuadros o mapas, lo que sea? A ver, ¿qué opinan? ¿Por qué les parece? Yo tengo acá, por ejemplo, Tobías, a ver, que levantaste la mano. Para mí la función es apoyar Sí. y acompañar el texto y ayuda visualmente al que lee. Excelente.
Excelente tu respuesta. ¿Sí? Este era el texto, el de los poblados que les di, ¿no? En aquella oportunidad. Y acá está el texto principal, que es el texto expositivo, y estaba esta imagen acá acompañando. Y muchos lo que hicieron fue copiarme la explicación de la imagen, no interpretaron la pregunta. Entonces yo les comento que en los manuales que están llenos y en las enciclopedias de textos informativos, digamos que son expositivos y explicativos que brindan información, siempre están acompañados de imágenes, de cuadros, ¿sí? Acá ven, hay recuadros, imágenes, ¿sí? ¿Para qué? Con la función que explicó muy bien, acá por ejemplo hay un mapa que acompaña al texto, ¿sí? Con la función que muy bien explicó acá Tobías. Hay temas que el receptor, es decir, el receptor es quien va a recibir el texto y lo va a leer. Por lo general, no tiene mucha información el receptor sobre el tema. Entonces, se dirige al manual o se dirige a la enciclopedia para conocer un poco más sobre un tema en particular. Y como a veces el vocabulario es tan científico, tan específico, el que se va a hablar, porque habla de un tema en particular y tiene un vocabulario que es propio de ese tema, para que el que lo lea no se, digamos, no se entorpezca y lo pueda comprender, el autor del texto por lo general agrega imágenes con breves explicaciones, cuadros, gráficos, que complementan, ayudan, como muy bien dijo Tobías, ayudan a que el lector pueda comprender mejor toda esa explicación que está en el texto. ¿Sí? Y bien, ahora había otra pregunta. El emisor, dice acá, el emisor es el autor del texto, el que lo escribe, y el receptor es quien lo recibe. Y la pregunta decía de la clase 16, ¿tienen el mismo conocimiento sobre el tema planteado en el texto? ¿Ustedes creen que el que lee el texto sabe lo mismo o más que el que lo inventó, el que lo creó? ¿Qué opinan? No. A ver, No, Almita, ¿qué no. dijiste, Almi? Contame qué pensás, contanos. Para mí no, señor, porque el emisor, o sea, el autor sabe más y en eso lo relató, bueno, en un texto. Excelente, Alma, y muy bien que participaste. Claro, si justamente el texto expositivo es un texto que brinda información, explicación sobre un tema en particular, se imaginan que no lo puede hacer doña Juanita que no estudió ni investigó sobre el tema. Tiene que ser alguien que investigó sobre el tema, un especialista, como vimos en clases anteriores, sobre ese tema. Entonces, siempre tiene que estar un paso más adelante que el que va a leerlo, ¿sí? Porque es el que le tiene que explicar, brindar la información a ese lector. Entonces, nunca el grado de conocimiento va a estar a la par. Siempre el autor tiene que ir un paso más arriba que el lector, ¿sí? Porque si no el lector no le va a servir esa misma información, va a tener que buscar otra un poquito más elevada si quiere conocer mucho más. ¿Me explico? Entonces, el autor es el que va a investigar sobre el tema y va a armar su texto con la explicación. No puede ser el lector primero que el lector no lo escribe, y el lector va a utilizar ese tipo de texto para aprender, para informarse y conocer un poco más sobre un tema, ¿sí? Entonces, el que lo escriba, el autor, tiene que estar a la altura de las circunstancias, tiene que ser un especialista en ese tema. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Los que están sin la cámara, activan la cámara porque si no, chicos, ninguno me avisó que tuviera problemas técnicos, por lo tanto, si no los tengo que sacar de la clase. Ya aclaramos la otra vez dentro de las reglas virtuales que la señora le da clase a las personas, no a las pantallas negras. Bueno, y otra cosa, el tipo de vocabulario. Cuando yo les pregunto y les doy el cuadro sobre tipo de vocabulario que usa el autor de un texto expositivo o explicativo, tiene que ver con la manera en que expresa esos conocimientos y esas explicaciones. Yo no puedo ser el especialista
que diga, sí, porque viste la cosa del cosito, loco. No. ¿Viste que lo virrey, el rey? No. Chabón, fíjate que el rey cumplía la... No, no puede hablar en esos términos como yo puedo hablar con mi hermano, con mis amigos, ¿sí? O como puedo hablar en casa. Tengo que usar, el autor tiene que usar un vocabulario formal. No informal como de entre casa, que estamos todos bien y nos conocemos y somos todos amigos. No. En el vocabulario formal, el autor marca una distancia con aquel que lo va a leer, ¿sí? Y se los voy a poner en este ejemplo. Por ejemplo, ustedes, a mí, por más que tengamos un poquito más de confianza porque nos conocemos y convivimos todo el tiempo, ¿ustedes se les ocurriría venir a decirme, che, vos, señor, ¿me explicás de nuevo la cosa? Porque yo, fierita, como hablan los adolescentes, ¿así me van a hablar? No, me van a decir, señorita, ¿me podés explicar de nuevo? O señorita, ¿podría explicarme de nuevo? ¿Se entiende? Entonces, y a la directora menos. ¿Sí? Che, loco, ¿todo bien? A mí no me dicen, che, loca, ¿todo bien? No. Porque, y no, ¿pero por qué? Porque en este caso hay una relación en la que mi rol es la de ser el docente, ustedes los alumnos, y si bien podemos tener una cierta confianza, no es la suficiente como la que tengo con los integrantes de mi familia o con mis amigos. Mantengo un cierto respeto en el vocabulario. ¿Me explico? Entonces, cuando se marca esa distancia, esa formalidad, cuando el vocabulario es formal, significa que no tengo una confianza al pie del cañón así con el otro, no hay una confianza, ¿sí? Entonces hay una cierta distancia en ese modo de expresar. Y en el caso de los textos expositivos, el vocabulario formal va a ser siempre, ¿sí? No va a ser de confianzudo, que hablo así como de entre casa, no. Siempre va a ser formal. Específico también. ¿Por qué? Porque va a haber palabras que son propias de ese tema, específicas de ese tema y no de otro. Entonces va a haber vocabulario específico. Supongamos, si voy a hablar de las plantas, ¿sí? Vocabulario específico va a ser, por ejemplo, hablar de fotosíntesis, hablar de la raíz, hablar del fruto, hablar de su reproducción, que es propia de ese tema y no de las ciudades que estamos viendo de la colonización. ¿Estoy usando las mismas palabras para explicar un tema y el otro? No. Entonces, es específico, es formal y en algunos casos es científico, porque hay temas que son muy, muy profundos y el vocabulario no es tan conocido, alguna de las palabras. Se torna más científico. ¿Sí? Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿No? Háganme la seña con los pulgares, acuérdense, porque si no... Hanna, ¿qué no entendiste que me hiciste así? Pulgar arriba está todo bien, así más o menos y así estoy en el horno. Si alguien está en el horno, levante la mano, porque estamos aprendiendo. Nadie tiene que tener vergüenza. Bueno, ahora bien, ¿qué clases van a salir esta semana? Una, que es esta, los recursos de la explicación, la clase 17. La clase 17, no se hagan problema, es compleja, es un temita más que agrego, que es profundo. Los recursos tienen que ver con esto que yo les decía, que cada tipo de texto tiene características que le son propias. Por eso yo puedo diferenciar un cuento, de una novela, de una receta de cocina, ¿sí? De un diccionario, de una biografía, y ahora en este caso de un texto explicativo o expositivo, porque son características en el formato, en su escritura, en su redacción, que son propias de ese tipo de texto, por eso lo hacen distinto a los demás. ¿Sí? Lo hacen diferente. Entonces, si yo estoy atento a esas características, me puedo dar cuenta y hacer esta diferencia
¿sí? De que esto es un diccionario y esto es un texto, por ejemplo, expositivo, o esto es una receta, o esto es una poesía, o esto es una canción, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Vamos, todavía, actitud, actitud. Bueno, yo en la clase esta les explico cuáles son los recursos de la explicación, ¿sí? Del texto explicativo o el texto expositivo, ¿sí? Que lo van a ver ahí bien, ¿no? Porque acá no se ve. Yo les marco 4 recursos fundamentales. Hay un poquito más, pero nos vamos a centrar en 4 recursos en el texto expositivo o explicativo. El primero es la definición. El segundo es la ejemplificación. El otro es la descripción y el otro es la aclaración. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que estuvimos haciendo en las clases anteriores con los tipos de consignas que les di en lenguaje? Cuando el autor arma su texto explicativo, ¿sí? Justamente va a estar explicando un tema. Y para que el lector lo pueda comprender, le va a ir agregando a su explicación ejemplos para que le resulte fácil al lector poder comprender, le va a aportar definiciones, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora en uno de los textos de sociales, de esta semana, sale información sobre el virreinato, los virreinatos, ¿sí? Ahora, si ustedes nunca vieron lo que es un virreinato, yo no les puedo dar un texto que hable de los virreinatos como si nada. En el texto que yo les mando esta semana, se habla del virreinato y se define qué es un virreinato, ¿sí? Va la definición, ¿sí? De lo que significa, porque si el lector no sabe lo que significa, ¿cómo va a entender el resto? ¿Me explico? ¿Sí o no? Tiki, tiki, tiki. Bien, entonces, el autor del texto expositivo, ¿sí? En su explicación va a estar brindando definiciones sobre algunos conceptos que utilice, ejemplos, descripciones también, porque capaz que en algo que está explicando describe, cuenta cómo es o qué características tiene ese concepto que está explicando, ¿sí? Y también pueden haber aclaraciones. Capaz que viene explicando algo y dice, ¿cómo? Tal y tal cosa. Aclara alguna situación que quizás el lector no pueda entender. Entonces, se nos está terminando la clase. En la clase de mañana van a trabajar sobre estos 4 recursos: definición, ejemplificación, descripción y aclaración. Yo les mando la explicación con un ejemplo acá en el cuadro, ¿sí? Y acá dice que lo vamos a seguir hablando en el Zoom. Ya se los hablé hoy, pero la semana que viene vamos a autocorregir esto. Si hay dudas, yo voy a ir viendo cómo van las tareas. ¿Y qué tarea van a tener que hacer? Una sola les mando. Leer toda la explicación, pero yo les saqué, ¿vieron del texto de los pingüinos? Que les mandé del lenguaje de los pingüinos empetrolados. Bueno, yo de ese texto, ustedes lo tienen que volver a leer para refrescar la memoria. De ese texto yo saqué 4 fragmentos, ¿sí? Es decir, 4 partes de ese texto. Y ustedes van a tener que leer cada texto, cada partecita, y van a tener que tratar de ver a qué recurso, ¿sí? A qué recurso explicativo corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, leo el primero, por dar un ejemplo, ¿sí? Leo el primero. ¿Y a qué corresponderá? ¿Será un ejemplo? ¿Será una definición? ¿Será una aclaración? ¿Será una descripción? Tendré que ver y poner mi opinión. ¿Se entiende? No es fácil, ¿eh? Ustedes van a leer bien la información y van a intentar pensarlo solos. Y me van a preguntar todas las dudas que les surjan. Y el lunes que viene vamos a terminar de cerrar bien y sacar todas las dudas que le pudieran haber surgido con esto. El jueves sale la otra tarea de lenguaje, que es para hacer un repaso un poquito de todo, con los recursos,
y hay también un video con explicaciones. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Todos me siguieron? Porque hoy era muy expositiva mi clase. ¿Sí? Muy expositiva. Tengo que explicar. ¿Estamos? ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, activen los micrófonos. Activen todos los micrófonos. Activando, activando, activando los micrófonos. Bueno, ¿todo bien entonces? Hasta acá igual van a repasar este video por si hay alguna duda. ¿Sí? Ya expliqué hoy lo de taller lector del viernes pasado, cómo lo tienen que trabajar, que nadie le agarra el ataque, no es que la maestra se volvió loca, que tienen que estar haciendo cosas que... No, di opciones. Cada uno elige lo que le resulte práctico y más cómodo. ¿Estamos? Eso en primer lugar. En segundo lugar, aclaramos dudas que yo vi de las correcciones sobre el tipo de vocabulario que se usan en los textos expositivos, el grado de información que tiene que tener el emisor, el autor del texto tiene que saber más que el lector a la hora de armar un texto explicativo, ¿sí? Estuvimos hablando de las imágenes que acompañan a los textos explicativos, que tienen la función de brindarle apoyo, como muy bien dijo Tobías, comprensión al lector sobre toda la información que se va explicando, y les expliqué la tarea que va a salir mañana de los recursos de la explicación, ¿sí? Y bueno, cualquier duda, vuelvo a reiterar, me escriben o ya saben cómo contactarme, ¿sí? Por privado y yo los ayudo. Bueno, chicos, les mando un beso, tengan buena semana, ¿sí? A ponerle pila con Bye, todo. bye. Y también expliqué lo de las notas. Chao. Les mando un beso y nos despedimos con actitud. Ah, Actitud. y tú. Beso. Saludos para todos. Chao, familia. Chao. Chao.